En el sur del continente, donde el viento marca el ritmo, donde la historia aparece en pausa, en la bahía de lo que después sería San Julián, surgió Florida Blanca. ¿Qué se buscaba allí? ¿Qué quedó de aquel intento? Hoy, entre restos y memoria, volvemos a sus huellas para pensar qué es fundar, fracasar y sobre todo recordar. En 1780 tuvo lugar la creación de las colonias de San Julián, con el nombre de Nueva Colonia y Fuerte de Florida Blanca. Pero primero están las razones del por qué y cuál fue la necesidad de la creación de la colonia. Uno de los fuertes motivos de la creación fue que a fines del siglo XVIII la corona española lo vio como un plan para salvaguardar su soberanía en las costas patagónicas. Es decir, que nadie las vea como una posibilidad de asentamiento. Sospechaban que Francia, Inglaterra, incluso Chile, querían este territorio que hoy es parte de la Argentina. Pero en su momento era una zona no habitada, excepto por los pueblos originarios. Otro motivo por lo que veían como algo difícil de lograr este proyecto social. Y claro, por el clima extremadamente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. La corona firmó el tratado para llevar adelante el plan de establecimiento. Fueron llevadas a cabo varias colonias como el Fuerte y Puerto de San José. A este establecimiento llegaron nuevos pobladores en 1778. Subsistió hasta agosto de 1810, fecha en que fue destruido por un ataque. También estuvo Fuerte de Nuestra Señora del Carmen y Pueblo de Nueva Murcia. En octubre de 1779 llegaron los primeros pobladores gallegos. Fue el único establecimiento que perduró hasta la actualidad con el nombre de Carmen de Patagones. Luego estuvo Castillos de Todos los Santos y San Carlos, Puerto Deseado. Su vida fue corta. Se erigió en 1780 y fue desmantelado en agosto de 1781. Y por último, Nueva Población y Fuerte de Florida Blanca, Puerto San Julián. Fue organizado en enero de 1781 y fue mantenido hasta enero de 1784. Este último, que fue el que más supo sobrevivir, lo veían como un punto clave ya que está a unos 1200 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. En el año 1780, en el marco de un ambicioso plan de la corona española para proteger sus territorios australes, se fundó la nueva colonia y fuerte de Florida Blanca en la bahía San Julián, Patagonia. Su creación respondió a sus objetivos fundamentales. Primero, la defensa estratégica. España buscaba asegurar su soberanía en la costa patagónica ante la creciente presencia de expediciones inglesas y francesas. Florida Blanca serviría como un puesto de vigilancia y disuasión, protegiendo el paso hacia el estrecho de Magallanes y evitando que potencias rivales establecieran bases en la región. Segundo, el objetivo económico. La corona veía en la Patagonia un potencial económico por explotar. Se planteó desarrollar la pesca de ballenas, similar a lo que realizaban los portugueses en Brasil, y aprovechar las abundantes salinas de la zona para la conversión de carnes y el abastecimiento de Buenos Aires. Y tercero, este también fue un experimento social único. Se pobló con familias de labores quienes se les proporcionaron tierras y viviendas. Estas eran idénticas, cuales reflejaban una total igualdad. La colonia buscaba ser una comunidad agrícola modelo organizada y productiva, donde cada familia era el pilar de la nueva sociedad.
Así, Florida Blanca no solo fue un fuerte militar, sino un proyecto integral que combinó defensa, economía y un innovador modelo de la orden social, con el confín del mundo hispánico. En la costa atlántica de la Patagonia Argentina, a unos 10 kilómetros al noroeste de Puerto San Julián, se encuentra el sitio histórico llamado Florida Blanca, fundado en 1780 como parte de un proyecto colonial de la corona española. Este asentamiento buscaba crear una comunidad agrícola, fomentar una vida social organizada y poblar una tierra agreste. Hoy, sus restos arqueológicos nos dejan entrever cómo era la vida, la economía y los roles sociales de aquel experimento que apenas duró unos pocos años. Viviendas y vida cotidiana. Los colonos recibieron tierras, herramientas y se construyeron viviendas, cocinas, herrerías, panaderías y espacios comunes para trabajar la tierra. Las familias vivían en estructuras simples, adaptadas al viento patagónico y al clima riguroso. Alimentación y producción local. En los campos trabajaban la agricultura, aunque la tierra resultó ser muy desafiante, y se apoyaban también en productos del mar y de la costa. El proyecto buscaba hacer de Florida Blanca una comunidad autosuficiente, con producción local de alimentos y oficios internos. Roles sociales y organización. Este poblado fue creado bajo el paradigma ilustrado de la época: igualdad, cooperación, familia como núcleo social y distribución de trabajo. Las familias recibieron semilla, arado y se establecieron roles de labranza, herrería, panadería y servicios comunitarios. A lo largo de la vida de la colonia Florida Blanca, el vínculo con los pueblos originarios fue clave para su supervivencia. Los primeros contactos entre colonos y los grupos tehuelches ocurrieron apenas asentada la colonia. Según testimonios recogidos en crónicas de la época, los encuentros iniciales fueron prudentes pero necesarios. Los indígenas compartían información sobre el clima, los caminos y los recursos de la zona, mientras que los españoles ofrecían, entre comillas, novedades como herramientas metálicas, telas y alimentos. Estos intercambios se convirtieron en una forma temprana de cooperación, documentada tanto en cartas oficiales como en fuentes indígenas posteriores, que relataban cómo algunos tehuelches actuaban como guías o aliados circunstanciales para los colonos. Este conocimiento local resultó fundamental para adaptarse a un territorio duro y desconocido. Sin embargo, esta relación no estuvo libre de tensiones. Con el avance del asentamiento comenzaron los conflictos. La ocupación de espacios utilizados por los pueblos originarios alteró rutas de caza y desplazamientos tradicionales. Algunas fuentes indígenas hablan de una sensación de invasión y pérdida de control del territorio, mientras que en documentos españoles describen momentos de desconfianza y choques de recursos escasos. Aún así, la relación nunca fue totalmente hostil ni totalmente pacífica. Fue un vínculo dinámico, complejo, donde convivieron cooperación, necesidad mutua y tensiones crecientes. La colonia Florida Blanca fue forzada a abandonar el proyecto de San Julián por inconvenientes que habían tanto en la tierra como con la corona española. Habían problemas climáticos que no eran comunes para los españoles, al igual que la zona geográfica que presentaba ambiente árido, obstaculizando la agricultura y la autosuficiencia de los colonos. Debido a los ya mencionados problemas, el insuficiente abastecimiento inicial y las dificultades de cultivo desembocaron en una fuerte falta de recursos que les impedían permitir la proyección a largo plazo. También hubo falta de abastecimiento el primer año, por lo que varios de los ciudadanos sufrieron de déficit nutricional y desembocó en una epidemia que mató a 37 personas, un 20% de la población.
A pesar de las varias razones del fracaso de este proyecto, pudieron durar más gracias a la ayuda de los locales, aunque el principal problema fue la falta de comunicación que hubo entre Florida Blanca y la corona española, donde las quejas tardaban mucho en llegar y por ende los recursos no llegaban a tiempo. El proyecto se abandonó en 1784, pero la orden fue dictada en 1783 por Carlos III. A pesar de la corta duración de la colonia española en Florida Blanca, dejó una huella que a día de hoy se sigue viendo y recordando, como por ejemplo en la arquitectura, las construcciones viejas que fueron dadas como lugar histórico en 1949, o en la cultura, las interacciones diarias entre españoles y tehuelches nos dan un aprendizaje de resiliencia como la tradición que dejó las prácticas agrícolas y organización comunitaria española influyendo a estancias actuales. Actualmente se recuerda casi siempre educándonos y haciendo todo lo posible por difundirla. Florida Blanca fue un sueño que el viento patagónico no logró borrar. Su breve paso dejó raíces profundas en la tierra, en la memoria, en San Julián. Hoy, al evocarla, no vemos ruinas, sino el valor de imaginar y construir juntos.